It's wonderful to be back with you tonight Es maravilloso estar de vuelta con ustedes esta noche and to put into practice what we learned last night. para poder poner en práctica lo que hemos aprendido ayer en la noche. And to ask the question, where is Christ in the Old Testament? Y para hacernos la pregunta, ¿dónde se encuentra Cristo en el Antiguo Testamento? And the task before us is somewhat daunting. Y la tarea que tenemos ante nosotros es un tanto intimidante. As we take up the question, where is Christ in the book of Leviticus? Al acercarnos a la pregunta, ¿dónde está Cristo en el libro de Levítico? Leviticus, as you know, contains many rituals and laws for Israel. Como ustedes saben, Levítico contiene muchas leyes y rituales para Israel. Perhaps you have tried to read the Bible in a year. Tal vez tú has intentado leer la Biblia en el transcurso de un año. Have you ever tried to do that? ¿Alguna vez has intentado hacer esto? This is a popular practice in the United States of America. Esto es muy popular en los Estados Unidos. At the beginning of every new year, many Christians commit themselves to reading the Bible from beginning to end in that one year. Cada año nuevo, muchos cristianos en los Estados Unidos se comprometen a leer en el año que está comenzando toda la Biblia en un año. And there are all sorts of plans you can get that will help you read the Bible in a year. Y hay variedad de planes que te van a ayudar a poder leer toda la Biblia en un año. Read a few chapters of the Old Testament, a few chapters of the New Testament every day. Lees unos cuantos capítulos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento cada día. And if you keep to that schedule, you will end up reading the entire Bible in a year. Y si tú eres estricto con ese horario, entonces tú vas a terminar leyendo toda la Biblia en un año. However, many people begin, Sin embargo, muchas personas comienzan, but very few finish. pero muy pocos terminan. And most Christians who commit to reading the Bible in a year Y muchos de los cristianos que se comprometen a leer la Biblia en un año end up quitting sometime around the end of February or the beginning of March. terminan renunciando a la tarea más o menos al final de febrero y al principio de marzo. Why does everyone quit at the same time? ¿Por qué creen que todos renuncian ahí al mismo tiempo? Because at the end of February and the beginning of March, you get to the book of Leviticus. Porque es en este tiempo, a finales de febrero y principios de marzo, que llegan al libro del Levítico. And the book of Leviticus is a difficult book. Y es que el libro del Levítico es un libro muy difícil. Leviticus is a strange book. El Levítico es un libro extraño. It's so difficult and it's so strange that it makes you want to give up. Es tan difícil y tan extraño que te hace querer renunciar. Perhaps you've had this experience of closing your Bible after reading a chapter of Leviticus. Tal vez tú has experimentado esto, de cerrar tu Biblia cuando llegas al Levítico. And thinking to yourself, well, some things here are just too hard for me to understand. Y tal vez has llegado a pensar, hay cosas aquí que son demasiado difíciles para que yo pueda entender. And now it's certainly true that some parts of the Bible are more difficult than others. Ciertamente, eso es verdad, que hay partes de la Biblia que son más difíciles que otras. But it's at moments like these, Pero es en momentos como estos, moments when we think, I'll never understand, momentos en los que pensamos, nunca voy a lograr entender, that we must remember the words of the Apostle Paul, momentos en los que debemos recordar las palabras del apóstol Pablo, who told his spiritual son Timothy that all Scripture is inspired by God. quien le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, que toda la escritura es inspirada por Dios And is profitable for teaching and for reproof, y es útil para enseñar y para redarguir, for correction, and for training in righteousness. para corregir y para instruir en justicia, That the man of God may be complete and equipped for every good work. para que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente equipado para toda buena obra. Notice that Paul said all Scripture, Noten que Pablo dijo toda la escritura, not some Scripture. no solo algo de la escritura, All Scripture.
Toda la escritura. is given by God Toda la escritura es dada por Dios and is profitable y es útil to make us complete para hacernos completos, plenos and equipped to do the works that God has us to do. y equipados para poder hacer las obras que Dios quiere que hagamos. All scripture. Toda la escritura. And this includes the strange and wonderful and obscure and fascinating laws and rituals of the book of Leviticus. Y esto incluye a las extrañas y difíciles de entender y maravillosas leyes y rituales que encontramos en el libro de Levítico. And the book of Leviticus tells us this. Y el libro de Levítico nos dice esto mismo. At the very beginning, we read these words. Al comenzar Levítico, leemos las siguientes palabras. And the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Speak to the people of Israel and say to them. habla a los hijos de Israel y diles. Notice that God said, Speak to the people. Noten que Dios le dice a Moisés, habla al pueblo. These laws and these rituals were for the people of Israel to know and to understand. Estas leyes y estos rituales eran para que el pueblo de Israel pueda escuchar y entender. I want you to know this, Quiero que sepan esto, that this was utterly unique in the ancient world. que esto era sumamente único en el mundo antiguo. Most priests in Egypt, priests in Babylon, priests in Assyria, most priests La mayoría de los sacerdotes, tanto en Egipto como en Babilonia como en Asiria, la mayoría de estos sacerdotes they kept their rituals secret. mantenían sus rituales en secreto. The rituals of Babylon were only for the elite, spiritual initiated. Por ejemplo, los rituales de Babilonia eran solamente para los iluminados e iniciados en su religión. They were not for the people, No eran para todo el and pueblo. they were to remain a mystery, Y debían permanecer en el misterio. but not God's word, Pero la palabra de Dios no es así. not God's priests. Los sacerdotes de Dios no son así. God says, Speak to the people. Dios le dice a Moisés, háblale al pueblo. Why? ¿Por qué? Because these rituals preach the gospel. Porque estos rituales predican el evangelio. Israel's rituals had a symbolic significance that was not just for the extraordinarily intelligent. Los rituales de Israel tienen un profundo significado que no es tan solo para los extremadamente inteligentes. This is not a book for the super well-educated or the wealthy. Este no es un libro para los que han estudiado más o para los ricos, no. Those who are extremely spiritual or religious. Este no es un libro para los extremadamente espirituales o religiosos. The message that Israel's rituals contained was for all of God's people. Los mensajes que tiene este texto son para todo el pueblo de Dios. God's people in Moses' day El pueblo de Dios, tanto en el día de Moisés and God's people in our day. como el pueblo de Dios en nuestros días. Male and female, Hombres y mujeres, rich and poor, ricos y pobres, educated and uneducated. aquellos con educación y aquellos sin educación. All people must learn what God had to teach Israel. Todo el pueblo debe aprender lo que Dios quiere enseñar a Israel. In these fascinating rituals, Y estos rituales fascinantes, because these rituals taught Israel and they teach us. son fascinantes porque enseñan a Israel, enseñaron a Israel y nos enseñan a nosotros The most important things of life. las cosas más importantes en la vida. They teach us about sin and salvation, Nos enseñan acerca del pecado y acerca de la salvación. and ultimately they teach us about the person and the work of Christ our Savior. Y finalmente nos enseñan acerca de la persona y la obra de Jesucristo nuestro Salvador. So I want to begin by asking this question. Entonces, quiero comenzar haciéndoles la siguiente pregunta. What are rituals and why are they important? ¿Qué son los rituales y por qué son importantes? What is a ritual? ¿Qué es un ritual? A ritual is a pattern. Un ritual es un patrón, It's a pattern of words un patrón de palabras, or a pattern of un actions patrón de acciones
that reflect shared values. que refleja valores compartidos And they're repeated, aren't they? y son repetitivos, They're ¿verdad? repeated in the life of a community. Y se repiten en la vida en comunidad. And the fact of the matter is, every community has its rituals. Y de hecho, cada comunidad tiene sus propios rituales, Whether they recognize them or not. ya sea que los reconozcan o no. Individually, we all have personal rituals. Individualmente, cada uno de nosotros tenemos rituales. We may have a morning coffee ritual. Tal vez algunos tienen su ritual de café en la mañana. Every morning, I'll make the coffee the same way. Cada mañana hago el café de la misma manera. I'll use my favorite mug. Utilizo mi taza favorita. We have things like rituals of brushing our teeth before bed. Tenemos, por ejemplo, el ritual de lavarnos los dientes antes de dormir. We use the same hand. We use the same toothpaste. We turn the water on the same way. Utilizamos la misma mano, la misma marca de dentífrico. Abrimos la pila de la misma manera. We have family rituals, don't we? También tenemos rituales en familia, ¿verdad? We ask God's blessing before a meal. Pedimos la bendición de Dios y damos gracias por los alimentos antes de comer. I have 5 children. Yo tengo 5 hijos. I mentioned them last night. Anoche les mencioné, ¿recuerdan? We have bedtime rituals. Y con ellos tenemos nuestros rituales antes de ir a dormir. And if I forget one part of the ritual, Y si yo me olvido tan solo una parte del My- ritual, my little daughter will remind me, mi hija pequeña me recuerda, Daddy, you forgot to do this. papá, te olvidaste de hacer esto. We have family rituals. Tenemos rituales familiares. We also have national and cultural rituals. Tenemos también rituales nacionales y culturales. In the United States, we have a ritual where when the national anthem is played, we stand. En los Estados Unidos tenemos el ritual de ponernos de pie cuando se canta el himno nacional. The men will take off their hats. Los varones se quitan los sombreros. Many will place their hands on their hearts. Muchos van a poner su mano sobre el corazón. Why do we do this? ¿Por qué hacemos estas cosas? Well, we do this in America to show honor and respect to the flag which represents our nation. Por ejemplo, en nuestros rituales nacionales en Estados Unidos los hacemos para mostrar, para dar honor y mostrar respeto a la bandera y a nuestra nación. Here's another one. Aquí hay otro. In a wedding, when the bride comes down the aisle, En una boda, cuando la novia está entrando por el pasillo del medio. I confess I'm ignorant of Bolivian wedding traditions, Y les confieso que soy un tanto ignorante acerca de las tradiciones nupciales acá en Bolivia. but in the United States, when the bride comes down the aisle, everyone stands. Pero en los Estados Unidos, cuando la novia está entrando por el pasillo, todos los invitados se ponen de pie. And they turn and they face the bride. Y todos giran en dirección a la novia. Why do we do this? ¿Por qué hacemos esto? To honor the woman who is about to be married. Para honrar a la mujer que está a punto de casarse. Rituals are important, Los rituales son importantes and they serve a function. y sirven una función. To understand the book of Leviticus, we must understand this, Y para entender el libro de Levítico debemos entender esto, that the rituals reflect the beliefs of a community, que los rituales reflejan las creencias de una comunidad and they pass on those beliefs to the next generation. y transmiten estas creencias a la siguiente generación. They reflect the values of a community, Reflejan los valores de la comunidad and they pass those values on to the next generation. y transmiten estos valores a la siguiente generación. Rituals are very powerful, Los rituales son muy poderosos and God knows this y Dios sabe esto, because God made us to be ritual creatures. porque Dios nos hizo para ser criaturas rituales. Within the context of religion, Y dentro del contexto de la religión, rituals serve this same function. los rituales sirven esta misma función. They reflect what we believe to be true, Reflejan aquello que nosotros creemos es verdad and they instill what we believe to be true in others. y transmiten lo que nosotros creemos como cierto a otros. God made us to be creatures of habit. Dios nos hizo como criaturas de hábito.
Or we could put it this way, God made us to be creatures of ritual. O lo podemos poner de esta otra manera, Dios nos creó para ser criaturas rituales. And so the question is not, will we have rituals? Entonces la pregunta no es, ¿tendremos rituales? ¿Deberíamos tener rituales? But which rituals will we have? Más bien la pregunta es, ¿qué rituales vamos a tener? Which rituals will shape us as individuals and as communities? ¿Cuáles son los rituales que van a moldearnos como individuos y como comunidades? Well, God gave his people a book of rituals Bueno, Dios le dio a su pueblo un libro de rituales so that they could learn the most important truths in the world. para que puedan aprender las verdades más importantes del mundo. These rituals declared to Israel who God is. Estos rituales le declaran a Israel quién es su Dios, Who they were as the people of God, quiénes eran ellos como el pueblo de Dios, and how they, as a sinful people, y cómo ellos, como un pueblo pecador, could enjoy that fellowship with the God for whom they were created. pueden disfrutar de la comunión con el Dios para quien fueron creados y por quien fueron creados. God gave his people a book to teach them how to worship. Dios le dio a su pueblo un libro para enseñarles cómo adorar. Because God knows that without such a gift of his grace, Porque Dios sabe que sin este don de gracia we would not worship God at all. no adoraríamos a Dios para nada. If we came up with our own ways to worship God, Si dependería de nosotros el crear nuestras propias maneras de adoración, de adorar a Dios, we may actually think we're worshiping God, podríamos llegar a pensar que estamos adorando a Dios, but we'd end up worshiping ourselves, pero en realidad nos estaríamos adorando a nosotros mismos, our own creativity, a nuestra propia our own creatividad, spirituality. a nuestra propia espiritualidad. And so God teaches his people, Entonces Dios le enseña a su and he pueblo teaches us, y nos enseña a nosotros, those who are intractably self-worshipers, a aquellos que somos por naturaleza autoadoradores, adoradores de uno mismo. God in his grace and mercy says, worship me like this. En su gracia y misericordia, Dios viene a nosotros y nos dice, adórenme de esta manera. Because when you do, you will learn of the greatness of God's provision for you. Porque al hacerlo, vas a aprender acerca de la gran provisión de Dios para ti And his love for you. y su gran amor para ti. So, what is the message of Israel's rituals? Entonces, ¿cuál es el mensaje en los rituales de Israel? When taken together, all of these rituals, they preach a message. Cuando los tomamos en conjunto, todos estos rituales predican un mensaje. It's a deep and profound and complex message. Es un mensaje profundo y completo, But it's also a message that can be stated very simply. pero también es un mensaje que puede ser declarado de una manera muy simple. It's a message that can be understood by any child. Es un mensaje que puede ser entendido por cualquier niño, It's that God is holy y es que Dios es santo and I am not. y yo no. God is holy Dios es santo and I am not. y yo no lo soy. And that's a problem. Ese es un problema. Israel's God and our God, El Dios de Israel y nuestro Dios, the triune God of the Bible, el Dios trino de la Biblia, is a holy God. es un Dios santo. This is the God of whom the seraphim cried out, holy, 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 in Isaiah's vision. Este es el Dios de quien los serafines en la visión de Isaías decían santo, santo, santo. And to say that God is holy means many things. Y decir que Dios es santo tiene muchos significados. It means, first of all, that he is set apart. Primero, significa que Él es apartado. God is not a creature, he is the creator. Es decir, Dios no es una criatura, Él es el creador. He is not simply a great human or a large human, he is completely different than creation. Él no es simplemente un gran y grandioso ser humano, sino que Él es la cabeza, el creador de toda la creación. He is not dependent on his creation, Él no es dependiente de su creación, but he is involved in his creation. pero está involucrado en su creación. God is
Holy means that he is altogether other. He is outside of time and space. Que Dios es santo también significa que Él es otro, es decir, que Él está fuera del espacio y el tiempo. And he is not able to be fully comprehended by the human mind. Y Él no es capaz de ser entendido plenamente por la mente humana. And yet he stoops down and reveals himself to us in a way we can understand. Pero aún así, Él condesciende con nosotros en revelarse de una manera que nosotros le podemos entender. God's holiness means he's perfect in every way. La santidad de Dios también significa que Él es perfecto en todo sentido. God is perfectly wise. He is perfectly good. Él es perfectamente sabio, perfectamente bueno. His word is perfectly true. Su palabra es perfectamente verdadera. And important for Israel in the Old Testament and important for us today is to know that God's holiness means he is perfectly righteous. Y era importante tanto para Israel como lo es para nosotros el entender que Dios es perfectamente justo. There is no falseness or deceit in God. No hay falsedad ni engaño en Dios. He is the very definition of good and moral perfection. Él es la mismísima definición de bien y perfección morales. And this brings us to the second message of Israel's rituals. Y esto nos trae al segundo mensaje de los rituales de Israel. Israel's rituals taught them that God is perfect in every respect. Los rituales de Israel enseñaban que Dios es perfecto en todo sentido, And they are not. pero que ellos no lo son. We are not. Nosotros no lo somos. We are not holy. Nosotros no somos santos. I don't know if that is news to anyone in this room. No sé si eso es algo nuevo para muchos aquí, But the Bible is perfectly clear. pero la Biblia es perfectamente clara. Sin and the curse of sin has affected every part of our lives. El pecado y la maldición del pecado han afectado cada parte de nuestras vidas. Every aspect of our being is touched by the curse of sin. Cada parte de nuestro ser ha sido tocado por la maldición del pecado. Now we need to be clear. Necesitamos ser claros aquí. This is not to say that we are all as corrupt and wicked as we possibly could be. Esto no quiere decir que nosotros somos tan corruptos y tan malos como sería posible que seamos. But this is to say that sin has affected every part of who we are. Pero es decir que el pecado ha afectado cada parte de quién somos. Our minds, our Nuestras hearts, mentes, corazones, our bodies, nuestros cuerpos, all suffer from the effects of the curse of sin. todo nuestro ser entero sufre por los efectos de la maldición del pecado. Instead of loving God and expressing that love for God by loving our neighbors, En lugar de amar a Dios y de expresar este amor a Dios a través de nuestro amor al prójimo, we by nature tend to love ourselves above all things. por naturaleza tendemos a amarnos a nosotros mismos por encima de todas las cosas. We seek our own glory, our own honor, our own power. Buscamos nuestra propia gloria, honor y poder. I think the prophet Jeremiah put it well when he wrote, "The heart is deceitful above all things Yo creo que el profeta Jeremías le dio en el clavo cuando él escribió que el corazón es engañoso más que por encima de todas las cosas. It's desperately wicked. Who can understand it?" Es terriblemente malvado. ¿Quién puede entenderlo? You'll remember that God promised the first man Ustedes recordarán que Dios le prometió al primer hombre that on the day you eat of the fruit of the tree, you will surely die. que en el día que tú comas del fruto del árbol, ciertamente morirás. And though his body did not die immediately, Pero aunque su cuerpo no murió inmediatamente, when Adam ate the forbidden fruit, death entered the human experience. cuando Adán comió del fruto prohibido, la muerte entró a la experiencia humana. So what does this have to do with Leviticus? ¿Qué tiene esto que ver con Levítico? To understand Leviticus, we must understand what the Bible means by life and death. Y es que para entender Levítico debemos entender lo que la Biblia quiere decir con vida y muerte.
And it can be quite different than our understanding of life and death. Y puede ser muy diferente de nuestro propio entendimiento de vida y muerte. We tend to think that someone is alive if they have a beating heart and brain waves. Nosotros tendemos a pensar que alguien está vivo cuando su corazón late y tiene las ondas cerebrales funcionando. But that's not the Bible's conception of life. Pero esa no es la concepción de lo que es vida para la Biblia. Life in the Bible is life as God intended it. La vida en la Biblia es la vida como Dios quería que sea la vida. For humankind to dwell in God's presence Y esto es que la humanidad habite en la presencia de Dios and know his blessing. y que conozca su bendición, For our bodies to be healthy. para que nuestros cuerpos sean saludables, For the land to be fruitful. que la tierra sea fructífera, For our relationships to be sweet and joyful. que nuestras relaciones humanas sean dulces y llenas de gozo. It's what the authors in the Old Testament would call shalom. Es lo que los autores del Antiguo Testamento llaman shalom, It's the abundant life. es la vida abundante. But what happened after the fall? Pero ¿qué ocurrió después de la caída? What's the opposite of order? ¿Qué es lo opuesto del orden? It's chaos. Caos. Chaos. Es caos. Chaos and death entered the human experience. Caos y muerte entraron en la experiencia humana. Instead of communion with God, the man and the woman experienced alienation from God. En lugar de comunión con Dios, el hombre y la mujer experimentaron alienación de Dios. Instead of communion with one another, the man and the woman experienced alienation from each other. En lugar de experimentar comunión el uno con el otro, el Adán y Eva experimentaron alienación el uno del otro. You'll remember that they sought to cover themselves and they accused each other of bringing the sin and the shame into the world. Recuerden que ellos se cubrieron y además se acusaron el uno al otro de haber traído el pecado al mundo. The man accused the woman, saying to God, "The woman you gave me." El hombre acusó a la mujer diciéndole a Dios, fue la mujer que tú me diste. The man and the woman experienced death in their consciences. El hombre y la mujer experimentaron muerte en sus conciencias, They experienced death in their relationship. experimentando muerte en su relación And they experienced death in their work y experimentan muerte en su trabajo, as their work became burdensome and a toil. en lo que su trabajo se convirtió en una carga, en algo pesado de llevar. So this is the big picture. Entonces, este es el cuadro grande. You'll remember Dr. Trotter last night reminding us to always keep in view the big picture of the Bible. Recordemos lo que dijo el doctor Trotter ayer en la noche, animándonos a siempre tener en cuenta el cuadro grande de toda la Biblia. That those who were made for communion and blessedness with their God Que aquellos que fueron creados para vivir en comunión y bendición con su Dios, experienced alienation and fear and hostility. experimentaron alienación, miedo y hostilidad. They were created to love and to serve each other, Fueron creados para amar y servir el uno al otro, and they became embittered, selfish, pero se and volvieron suspicious of one another. amargados, con amargura, con sospechas el uno del otro. And so, do you see that when Adam and Eve ate the forbidden fruit, Entonces, ¿pueden ver que cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, they did most certainly die? murieron verdaderamente? They experienced death at that moment. Experimentaron la muerte en ese momento. And the death they would experience at the end of their lives was only the final punctuation of a long life experience of death. Y la muerte al final de sus días fue tan solo el punto final de una larga experiencia de muerte a lo largo de su vida. So this is the world of Leviticus. Este es el mundo de Levítico. The world in Leviticus is represented symbolically in Israel's life and Israel's worship.
El mundo está representado simbólicamente en Levítico, en la vida y en la adoración de Israel. God is holy and we are not. Dios es santo y nosotros no lo somos. But thanks be to God Pero gracias a Dios that is not the end of the story. que ese no es el fin de la historia. God is perfectly righteous and we are infected with sin. Dios es perfectamente justo y nosotros estamos infectados con el pecado. God is life and death is at work in us and through us. Dios es vida y la muerte está trabajando en nosotros y a través de nosotros. And there is nothing that we can do to remedy this situation. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para remediar esta situación. But God teaches us in Leviticus that this is not the end of the story. Pero en Levítico Dios nos enseña que este no es el fin de la historia. The point of Leviticus and the point of all of Israel's laws and rituals is that God has made a way back. El punto de Levítico y de todas sus leyes y rituales es que Dios ha abierto un camino a él. There is a way back to his presence. Hay un camino de vuelta a su presencia. There is a way back into fellowship with our Creator. Hay un camino de vuelta hacia la comunión con nuestro Creador. Though we deserve and experience death, there is a way to life. Aunque nosotros experimentamos y merecemos la muerte, hay un camino hacia la vida. Though we deserve to hear only those words God spoke to Adam, "Cursed are you and cursed is the ground because of you." Aunque lo único que merecemos es escuchar también las palabras que Dios le dijo a Adán, maldito seas tú y maldita sea la tierra por tu causa. God has made a way for us to hear those words, "The Lord bless you and keep you." Dios ha abierto un camino para que nosotros más bien podamos escuchar las palabras, Jehová te bendiga y te guarde. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. May the Lord give you his peace. Y que Jehová te dé su paz. And so, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, when you come to the book of Leviticus, think of it as a map. cuando ustedes lleguen al libro de Levítico, piensen acerca de este como un mapa. It was a map that God gave Israel Un mapa que Dios le dio a Israel to show them the way back to his presence, the way that they may experience shalom in this world under the curse of sin. para mostrarles el camino de vuelta para que ellos puedan experimentar la bendición y el shalom de Dios en su vida. At the center of Israel's camp stood the tabernacle. Al centro del campamento de Israel estaba el tabernáculo. And at the center of the tabernacle stood the most holy place. Y en el centro del tabernáculo se encontraba el lugar santísimo. And it was at this most holy place where God said, "I will dwell there." Y es en este lugar en el cual Dios dijo, yo moraré ahí. Though God inhabits the whole earth, he says, "I will take up special residence there in the Holy of Holies." Aunque Dios habita en toda la tierra, Él decidió tomar residencia especial en el lugar santísimo. And he told Israel to put there the Ark of the Covenant. Y Él le dijo a Israel que pongan ahí el arca del pacto. But do you know what the Ark of the Covenant is? ¿Saben lo que es el arca del pacto? It was a footstool. Era un pedestal. It was a footstool symbolically representing that God dwelt on a throne above it. Un pedestal simbólico que comunicaba el hecho de que Dios estaba en un trono encima de este y Él moraba por encima. And it was from this place that God would rule over his people as their king. Y es desde este lugar que Dios iba a gobernar a su pueblo como su rey. And God says, "If you come and meet me here, Y Dios dice, si ustedes vienen y se encuentran conmigo aquí, you will find me to be a God of blessing and not of curse." van a encontrar que yo soy un Dios de bendición y no de maldición. And this is the point of Leviticus. Y este es el punto de Levítico. It shows us how to get from here to there. Nos muestra cómo llegamos de aquí
allá. From here, outside the camp, represented the world of chaos. Cómo llegar desde fuera del campamento, es decir, el mundo de caos, And there in the middle represented the order of God and his kingdom. y llegar al centro, donde encontramos la morada de Dios, su gobierno y su reino. And so many of Israel's rituals and laws taught them symbolically how to get from here to there. Entonces muchas de las leyes y rituales de Israel les enseñaban simbólicamente cómo llegar de aquí allá. The map would tell them, as it tells us, that we need a sacrifice for sins. Y el mapa les decía, como nos dice a nosotros, que necesitamos un sacrificio por los pecados. It tells us that we need the washings of water for cleansing. Dice que necesitamos de los lavamientos de agua para la purificación. It tells us that we need purification for our impurities. Nos dice que necesitamos purificación de nuestras impurezas. It tells us of prayers and of priests. Nos dice acerca de oraciones y sacerdotes. In all of these ways, God is saying, this is where you will find me graciously disposed toward you. Y es aquí donde Dios dice, aquí es donde me hallarán dispuesto con gracia para ustedes. This was the ministry of the tabernacle. Este era el ministerio, el trabajo del tabernáculo. And all of these laws, all of these rituals together work to create an ordered life for Israel. Y todas estas leyes y rituales trabajan en su conjunto para mostrarle a Israel cómo vivir una vida ordenada. And it represented the world being put back together. Y representa el mundo siendo nuevamente reordenado. That world that had been thrown into chaos by sin is here in Israel being put back together through their laws and through their rituals. Aquel mundo que había sido arrojado al caos por el pecado está siendo reordenado nuevamente a través de las leyes y rituales de Israel. And so I wanted to look at just one of Israel's laws and rituals. Entonces, quiero que veamos tan solo una de las leyes y rituales de Israel, So you could see how this works. para que podamos ver cómo funciona esto. Israel has detailed laws about leprosy. Israel tiene leyes muy detalladas acerca de la lepra. The book of Leviticus is just 26 chapters. El libro de Levítico tan solo tiene 26 capítulos. 2 of them are devoted to laws for dealing with leprosy. Y 2 de ellos están dedicados a las leyes concernientes a la lepra. Now, we would find it not just strange, but downright cruel to prohibit someone with a disease from coming to worship. Y nosotros encontramos totalmente extraño y aún cruel el prohibirle a alguien con una enfermedad el que se acerque a adorar. Maybe if they were contagious, we might ask them to stay away. Tal vez si son contagiosos, nosotros les pediríamos que mantengan distancia. But contagion does not seem to be the reason for the laws of Leviticus 13 and 14. Pero el contagio no parece ser la razón detrás de las leyes de Levítico 13 y 14. Now, Leviticus 13 and 14 are way too long for me to read to you this evening. Y bueno, Levíticos 13 y 14 son demasiado largos como para que yo se los lea en esta noche. So I'm going to ask you to let me summarize Israel's laws for leprosy. Entonces les voy a pedir que me permitan resumirlo para ustedes. Leviticus chapter 13. Levítico capítulo 13. The priests are to inspect the sores on a person's body. Los sacerdotes deben inspeccionar las llagas de la persona. They're to consider the discoloration of the skin or the hair, Deben considerar la decoloración de la piel o del cabello. and to figure out if the disease is spreading. Y deben así de ver si la enfermedad se está expandiendo. Sometimes this required a 7-day isolation period. Esto a veces requería de un periodo de aislamiento de 7 días Before the person would be declared clean
or a leper. antes de que la persona pueda ser declarada limpia o leprosa. If they were a leper, they were required to live outside the camp. Y si era declarada leprosa, la persona debía vivir fuera del campamento. And they were, anytime they came near anyone in the community, to call out, unclean, unclean. Y cada que ellos se acercaban, cualquiera de la comunidad debía dar voces diciendo inmundo, inmundo. Chapter 14 tells us of the rituals that a leper is to perform when they are healed. Y el capítulo 14 nos dice acerca de los rituales que debía realizar un leproso cuando era sanado. 2 birds are to be sacrificed symbolically as a symbol of death and release. Se debía sacrificar 2 aves como un simbolismo de muerte y liberación. There's to be a washing and a shaving of the body. Debía haber un lavamiento debía afeitarse el cuerpo. There's to be sacrifices with the blood being applied to the ear, the thumb, and the toe. Y debía haber sacrificios donde la sangre debía ser aplicada en la oreja, en el pulgar y en el dedo del pie. Strangely echoing the priestly consecration. De una manera muy extraña, haciendo ecos de la consagración sacerdotal. And all of these rituals were to protect Israel from defilement. Y todos estos rituales debían proteger a Israel de ser inmundos. And they were to provide a path for restoration through priestly mediation. Y ofrecían un camino hacia la restauración a través de la mediación sacerdotal. So why all this focus on skin diseases? Entonces, ¿por qué todo este enfoque en enfermedades de la piel? Well, the diseases grouped under this label leprosy would cause the skin to break out in sores and in rashes. Bien, todas las enfermedades que estaban agrupadas dentro de esta categoría llamada lepra eran enfermedades que provocaban urticaria o llagas en la piel. They would spread over the entire body, Se expandían por todo el cuerpo and they would make the poor sufferer appear as if they were decomposing. y hacían que la persona afligida por este mal pareciera como si se estuviera descomponiendo. Do you see the connection here? ¿Pueden ver la conexión ahí? A person with leprosy was essentially a walking corpse. Porque esencialmente una persona con lepra era como un cadáver andante. And therefore, their bodies symbolically represented everything that stands opposed to God, who is the God of life. Entonces, en una manera simbólica, sus cuerpos representaban todo aquello que se opone a Dios. Remember, God is life. Todo aquello que se opone a la vida de Dios. Recuerdan, Dios es vida. Death has no place in his presence. Y la muerte no tiene lugar en su And presencia. so, just as he drove the first man and the first woman out of the garden, Entonces, así como Dios expulsó al primer hombre y a la primera mujer del jardín del Edén, so he would drive lepers outside the camp. de la misma manera, Él expulsaría a los leprosos afuera del campamento. Leprosy would make you a symbol of the curse of sin. La lepra te convertía en un símbolo de la maldición del pecado. And a sin that affects the whole human race. Pecado que afecta a toda la raza humana. Leprosy not only made you unwell, but unclean. La lepra no solamente te hacía estar mal, sino también te hacía estar impuro. And to be unclean was a ritual term. Impuro, ser impuro es un término ritual, It's a religious category. es una categoría religiosa. And it meant that you were not allowed in the city and you were not allowed in the temple. Significaba que tu presencia no era permitida en la ciudad ni en el templo. You were not allowed to have social contact with anyone else who was not also unclean. No se te permitía contacto alguno con las personas que no estuvieran en tu misma condición de impuro. You had to live in isolation outside of the city. Debías vivir en aislamiento afuera de la ciudad. Leprosy
was just about the worst thing that could happen to you short of death. La lepra, después de la muerte, era lo peor que te podía pasar. In fact, there's an old rabbinic tradition De hecho, hay una tradición rabínica antigua that said to have leprosy was to be, in effect, dead. y esta tradición decía, tener lepra es en realidad estar muerto, Lepers were, in fact, treated as walking corpses. porque los leprosos eran básicamente tratados como cadáveres andantes. And there was a saying that said it's easier to raise the dead than to cleanse a leper. Y había también un dicho que decía, es más fácil levantar a un muerto que curar a un leproso. God communicated something very clear to Israel in the laws of leprosy. Dios le comunicó a Israel algo sumamente claro en las leyes de la lepra, God is the God of the living and not the dead. que Dios es el Dios de los vivos y And- no de los muertos. And that which is defiled by sin and the curse of sin has no place in his presence. Y todo aquello que es contaminado por la muerte y el pecado no tiene lugar en su presencia. God's creation is good. La creación de Dios es buena. As he himself would declare it, very good on the sixth day of creation. Como él mismo declaró en el sexto día de la creación, buena en gran manera. And God here reminded Israel, and he reminds us, Y aquí Dios le recordó a Israel y nos recuerda a nosotros hoy that death and corruption and disease and sin have no place in the kingdom he is building. que la muerte, la corrupción y el pecado no tienen lugar en el reino que él está edificando. There is a great comfort in this, isn't there? Hay aquí un gran consuelo, ¿no creen? That when this world comes to an end and we are raised to new life in resurrection, Que cuando este mundo llegue a su final y nosotros seamos levantados en la resurrección, death, as John tells us, will be no more. como Juan dice, la muerte dejará de ser. Neither will pain or sickness or sorrow touch or afflict our lives. No habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor que aflija nuestras vidas. But what do these laws have to do with us today? Pero ¿qué tienen que ver estas leyes con What, nosotros hoy? what can Christians today learn from these ancient laws regulating the community's response to lepers? ¿Qué puede aprender la comunidad cristiana hoy acerca de estas leyes que regulan la lepra? Well, for one, we're reminded of the extent of the curse. Primero, se nos recuerda del alcance de la maldición del pecado. That the curse of sin touches every part of our lives, and that includes our bodies. Nos enseña que la maldición del pecado toca cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo. We learn also something about the nature of sin, Aprendemos algo también acerca de la naturaleza del pecado, that it makes us outcasts from God's presence. que nos hace marginados, alejados de la presencia de Dios. But we learn something else as well. Pero también aprendemos algo más. We learn that there's hope. Aprendemos que hay esperanza. We learn that there's hope for restoration to the community and to God. Aprendemos que hay esperanza de restauración para con la comunidad, así como para con Dios. And restoration for a leper meant only one thing. Y la restauración para un hombre leproso significaba una sola cosa. It meant healing. Significaba sanidad. And it meant healing that goes down to their very soul. Y significaba sanidad que penetre hasta lo profundo de su alma. And ultimately, the healing that some lepers might enjoy was just a picture of the one who would bring the ultimate and final healing. Y finalmente, aquella sanidad que algún leproso podía experimentar era simplemente un cuadro, una sombra de la sanidad plena, de aquel que puede traer sanidad plena. This brings us to the final point. Y esto nos trae el punto final. Jesus Christ as the hope of lepers. Jesucristo, la esperanza de los leprosos. Throughout his ministry, Jesus would heal the sick, and many of these sick were told specifically were lepers, weren't they? Jesús en su ministerio, nos dice la Biblia, que él sanaba a los enfermos. Y muchos de estos enfermos eran leprosos, ¿verdad?
In fact, Jesus would point John the Baptist to the fact that he's healing lepers as evidence that he was the Messiah. De hecho, Jesús le dijo a Juan el Bautista, mostrándole como evidencia de que él era el Mesías, que los leprosos estaban siendo sanados por él. He'd say to John's messengers in Luke 7:22, "Go and tell John the Baptist what you have seen and heard." En Lucas 7:22, él les dice a los mensajeros de Juan, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y oído, The blind receive their sight, que los ciegos reciben la vista, the lame walk, que los cojos andan lepers are cleansed, y los leprosos son limpios. the deaf hear, and Los sordos oyen, the dead are raised up, los muertos son levantados and the poor have good news preached to them. y a los pobres se les es predicadas las buenas nuevas. That Jesus came not only as the healer of the sick, but as the healer of lepers in particular, reveals something critical about who he is and what he came to do. El hecho de que Jesús es el sanador de los enfermos, pero particularmente el sanador de los leprosos, revela algo maravilloso acerca de quién es Él y qué vino a hacer. The leper was the ultimate outcast. Porque el leproso era el marginado definitivo. And Jesus says, I came for the ultimate outcast. Y Jesús dice, yo he venido para el marginado definitivo. Look with me at just one particular event. In Mark chapter 1, verse 40, Vayan conmigo, por favor, a ver un evento en particular que se encuentra en Marcos capítulo 1, verso 40. Machi, you can just read it in Spanish. Okay, voy a leer Marcos Through 45. capítulo 1, verso 40 al 45. Dice así. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Through verse 45. Ya. In the ancient world, it cost a lot to write on a piece of paper. En el mundo antiguo era demasiado caro escribir en un pedazo de papel. And authors of the Bible don't tend to waste words. Y los autores de la Biblia tienden a no desperdiciar las palabras. And Mark in particular is the most concise of all the gospel writers. Y en particular, Marcos es el más conciso de todos los escritores de los 4 evangelios. And so we must ask ourselves this question. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta. Why does Mark tell us that Jesus reached out his hand and touched the leper? ¿Por qué nos dice Marcos que Jesús extendió la mano y tocó al leproso? How else would you touch a leper? ¿Cómo más tocarías a un leproso? Mark puts the scene in slow motion Lo que está haciendo Marcos aquí es poner la escena en cámara lenta, because touching a leper would have been shocking in Jesus' day. porque tocar a un leproso hubiera sido choqueante en la época de Jesús. Jesus, I must remind you, did not need to touch the leper. Permítanme recordarles que Jesús no necesitaba tocar al leproso. In Luke 17, Jesus heals 10 lepers from a distance. Porque en Lucas 17 Jesús sana a 10 leprosos a distancia, Just calling to them with his voice, not touching them. simplemente llamándolos con su voz sin tocarlos. Jesus can raise the dead with a shout.
Jesús puede levantar a los enfermos de un grito. And so we must ask ourselves the question, Entonces debemos preguntarnos, why does Jesus touch the leper? ¿por qué Jesús tocó al leproso? There would have been profound implications for Jesus by doing so. El hacer esto hubiera acarreado grandes implicaciones para Jesús. But Jesus does this Pero Jesús hace esto to show the leper, para mostrarle al leproso to show those standing around, y para mostrarle a todos aquellos a su alrededor and to show us y para mostrarnos a the nosotros price that he is willing to pay el precio que Él está dispuesto a pagar to make that man clean, para sanar a este hombre, and to make you clean, and to make me clean. para purificar a este hombre y para purificarte a ti y para purificarme a mí. By touching the leper, Jesus would become ritually unclean. Al tocar al leproso, Jesús debía convertirse en ritualmente impuro. Remember the laws of Leviticus. It says you may not touch a leper or you will become unclean. ¿Recuerdan las leyes de Levítico que decían que no debes tocar a un leproso o serás inmundo? But Jesus is here saying, I am willing to become unclean so that you may become clean. Y aquí Jesús nos está diciendo, yo estoy dispuesto a hacerme inmundo para que tú y yo podamos ser purificados. Jesus is saying, I am willing to do everything it takes Jesús está diciendo aquí, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario so that you might experience that true and deep and lasting restoration that you are longing for. para que tú y yo podamos experimentar esa restauración profunda, verdadera y duradera que tú y yo estamos buscando. Now, Jesus on this day would have become ritually unclean. Ahora, Jesús en estos días no se volvería así como esto, ritualmente impuro, But that is not the ultimate price. pero la verdad es que ese no es el precio definitivo. The ultimate price Jesus would pay is when he became unclean on the cross. El precio definitivo y final que Jesucristo iba a pagar era morir en una cruz. It's on the cross at Calvary that Jesus became the ultimate unclean one, defiled, impure, not with his own sins, but with our sins. Porque es en la cruz del Calvario donde Jesús se hizo el inmundo definitivo, contaminado por nuestros pecados, no por los de Él. Jesus was willing to switch places with that leper. Jesús estaba dispuesto a cambiar lugares con ese leproso. And we're given even a picture of this in the text itself. Y en el texto mismo se nos da un cuadro de esto. Jesus tells the man to go out and tell no one. Jesús le dice a este hombre que vaya, pero que no le diga a nadie. But what does he do? ¿Y qué hace este hombre? He began to talk freely about it and spread the news. Fue y dijo a todos abiertamente y diseminó las noticias. He disobeyed Jesus. Desobedeció a Jesús. And what was the consequence of this man's disobedience? ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de este hombre? Mark tells us so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places. Marcos escribe que debido a esto Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. Desolate places that was the habitation of lepers. Los lugares desiertos y desolados era donde vivían los leprosos. The leper is now allowed in the town. El leproso ahora puede entrar a la ciudad. But Jesus, foreshadowing his death at Calvary, is out in desolate places. Pero Jesús, prefigurando su muerte en el Calvario, ya no puede entrar a la ciudad y se queda en lugares desolados. This is the great exchange. Este es el gran intercambio. And the great exchange stands at the heart of the gospel, El gran intercambio se encuentra en el corazón del Evangelio. that Christ will take our sin Que Cristo toma nuestro pecado and give us his righteousness. y nos da su justicia. He will take our impurities and our defilement
Él toma nuestras impurezas y contaminaciones and give us his purity and perfection, y nos da su pureza y perfección, so that we may stand before his Father, para que nosotros podamos estar ante su Padre accepted, aceptados, embraced, abrazados, righteous, justos and beloved. y amados. The leper ran to Jesus with a question on his mind. El leproso acudió corriendo a Jesús con una pregunta en su mente. Is there grace enough for someone like me? ¿Hay suficiente gracia para alguien como yo? I am the visible poster child of sin and death. Yo soy el cuadro visible y representativo de la muerte y el pecado. What does Jesus have for me? ¿Qué tiene Jesús para mí? And Jesus gives him life. Y Jesús le da vida. Perhaps this question is familiar. Tal vez esta pregunta es familiar para algunos. We at times think to ourselves, even though I keep sinning, even though my repentance is shallow, Porque a veces nos decimos a nosotros mismos, aunque sigo pecando y veo que mi arrepentimiento es superficial, if God really knows the depth of my sin, si Dios realmente conoce la profundidad de mi pecado, is there grace for even me? ¿hay gracia aún para mí? And Jesus' cleansing the leper reminds us that the answer is yes. Y la purificación que Jesús hace del leproso nos dice y nos recuerda que sí, sí hay gracia. Christ says to anyone who looks to him in faith and asks for forgiveness, yes, I am willing. Porque Jesús, a todo aquel que acude a Él en fe y pide perdón, Jesús le dice, sí, quiero. This is just one example. Este es tan solo un ejemplo. This is just one example of how the laws of Leviticus point us forward to their fulfillment in Christ. Este es tan solo un ejemplo de cómo las leyes de Levítico nos apuntan hacia adelante a su cumplimiento en Cristo. And if we had an entire year together, Y si nosotros tuviéramos un año entero juntos, we could not exhaust the riches of this topic. no podríamos agotar las riquezas de este tema. We could discuss day after day after day the various symbols and types we discover in Israel's rituals. Podríamos discutir día tras día los diferentes símbolos, rituales y tipos que encontramos aquí. And we could consider how they depict for us some aspect of God's provision for sinners in the person of his incarnate Son. Y podríamos considerar cómo nos muestran un cuadro para que nosotros veamos a Cristo, el Hijo de Dios encarnado, reflejado ahí. We could consider how all of Israel's sacrifices point forward to Christ, the final and perfect sacrifice. Podríamos considerar cómo todos los sacrificios de Israel apuntan y conducen a Jesús y su sacrificio final. We could look at the work of the priests and the high priest and to consider how Jesus is the great high priest who never ceases to mediate for his people. Podemos ver el ministerio de los sacerdotes y sumos sacerdotes y considerar a Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, quien nunca deja de interceder por su pueblo y mediar por su pueblo. We could talk about feasts and holidays Podríamos hablar de los festivales y días sagrados and how they point us forward to the Christ who would come as the light of the world and the rest of y sinners. cómo nos apuntan a Cristo, quien es la luz del mundo y el descanso para los pecadores. And finally, we could talk about the temple itself Y finalmente podríamos hablar del mismísimo templo and consider how Christ is the true temple. y considerar cómo Jesucristo es el templo verdadero. As he would say, tear down this temple, and in 3 days I will raise it up. Como él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. God, in his wisdom, mercy, and kindness, gave Israel patterns of life.
Dios, en su sabiduría, bondad y misericordia, le dio a Israel estos patrones de vida. He gave them patterns of worship Les dio patrones de adoración that served them in their day, and they serve us in our days as a map. que sirvieron a ellos en su día y nos sirven a nosotros en nuestros días como ese mapa. A map teaching us how do we get back to God? Un mapa que nos muestra el camino de vuelta a Dios. How do we hear those words we long to hear? Blessed. ¿Cómo podemos escuchar las palabras que tanto anhelamos escuchar? Bendito seas. And the answer that Leviticus gives Y la respuesta que nos da Levítico is through the water and through the blood, es a través del agua y la sangre, through the priest and through the temple, a través del sacerdote y el templo, all of which point us to Christ, y todo aquello apunta a Cristo, the risen and reigning Son of God. el Hijo de Dios que se levantó de los muertos y reina. May these laws and these rituals be a blessing to you Que estas leyes y rituales sean de bendición para todos ustedes, as they teach you of your Savior. al enseñarles acerca de su Salvador. Amen. Would you pray with me? Amén, oremos. Our Father, we thank you for your word. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Even when it is difficult to understand, we thank you that by your Spirit you promise to lead us and to guide us. Aun cuando a veces es difícil de entender, tú nos has prometido enseñarnos y guiarnos a través de tu Espíritu. As we seek to understand it aright, would your Holy Spirit enlighten our minds and illumine our hearts? Al buscarla entender correctamente, que tu Santo Espíritu guíe nuestros corazones, ilumine nuestros corazones. That we might learn from all of your word Que podamos aprender de toda tu palabra. how you would have us live, ¿Cómo quieres que vivamos? the ways you would have us go, El camino que quieres que tomemos. how we might follow after Christ, our Savior, Cómo seguir a Cristo, nuestro Salvador. and worship and adore him as our risen Savior. Y alabarlo y adorarlo como nuestro Salvador que ha resucitado. For we ask in his name. Y te pedimos esto en su nombre. Amen. Amén. Amen.